Hace unas horas, el portal Ámbito Jurídico informaba que el Pleno de la Corte Constitucional colombiana estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el término cónyuges, que aparece en el artículo 102 del Código de Comercio y que trata sobre la validez de las sociedades familiares. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. Uniones permanentes del mismo o distinto sexo pueden formar sociedades familiares. Bienvenidos. Según los accionantes, una lectura literal de la parte excluía parejas de compañeros permanentes, así como a las familias del mismo sexo unidas por vínculo solemne o natural, y ello se traducía en una vulneración del mandato de igualdad previsto en el artículo 13º de la Constitución, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus disposiciones referentes al derecho a la igualdad y a la no discriminación. El punto controvertido es si la diferencia advertida estaba amparada por una razón constitucionalmente válida, esto es, si los sujetos ameritan un trato diferenciado a partir de los mandatos constitucionales. Para el efecto, se abordaron tres asuntos. Primero, el objetivo buscado por la medida. Segundo, el medio empleado. Y tercero, la relación entre el medio y el fin. Al aplicar los criterios anteriores, la Corte encontró que la medida persigue un fin constitucionalmente imperioso, pues, como se indicó en precedencia, busca despejar cualquier duda o cuestionamiento respecto de la validez legal de las sociedades comerciales integradas por miembros de una misma familia y de los aportes hechos a esta por sus integrantes. Sin embargo, la Sala concluyó que la medida no es efectivamente conducente para lograr el fin propuesto, debido a que un entendimiento textual del término cónyuges excluiría de su alcance a familias de compañeros permanentes o a parejas del mismo sexo unidas de forma solemne o de manera natural, lo cual supone desconocer la protección constitucional establecida para familias conformadas tanto por vínculos solemnes, entiéndase matrimonio, como por vínculos naturales, entiéndase uniones maritales de hecho. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha concluido que gozan de igual protección las uniones solemnes o no de las parejas del mismo sexo. El término familia, que del artículo 102 del Código de Comercio debe entenderse independientemente de la manera como se integró de la familia o de la orientación sexual de quienes la conforman. Señalar lo contrario se traduce en una discriminación contraria al mandato legal de igualdad del artículo 13º de la Constitución. De ahí que la Corte Constitucional colombiana consideró necesario declarar la exequibilidad condicionada del vocablo cónyuges del artículo 102 del Código de Comercio, bajo el entendido que ese término se refiere en igualdad de derechos y deberes a los cónyuges y a los compañeros permanentes de las uniones maritales de hecho, tanto de parejas heterosexuales como de parejas del mismo sexo. Tres puntos que señalar en el epílogo de este presente flash jurídico. En primer lugar, para la justicia constitucional colombiana, el término exequibilidad es que es conforme a la Constitución. En segundo lugar, nos encontramos ante una auténtica sentencia interpretativa, es decir, la demanda de inconstitucionalidad era porque el artículo 102 del Código de Comercio, si se interpretaba literalmente, solo se refería a parejas heterosexuales y unidas de manera formal. Lo que hace la Corte Constitucional colombiana es darle una interpretación constitucional amplísima, de tal manera que comprende heterosexuales y homosexuales y también las uniones formales y uniones naturales para poder conformar las sociedades familiares.
Y por último, se aplica el principio de conservación de la norma, es decir, no fue necesario expulsar el término cónyuges, sino fue suficiente con darle una interpretación de acuerdo al concepto de familia que había tenido la Corte Constitucional colombiana en los últimos años. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y si lo considera, difundirlo. Toda esta temática al día la vemos en la diferente oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.